vamos a ver hoy solamente los versos 16 en adelante, del 16 al 22. Efesios capítulo 11. Capítulo 2, versos 16 en adelante. Ahí vamos a estar meditando un momento en la palabra de nuestro Señor. Lo leemos y dice la palabra del Señor, verso 16 en adelante. Y vino y anunció las buenas nuevas, del 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí la palabra del Señor. Igual como lo vimos la semana pasada, solo vamos a tener como fundamento los últimos versículos, especialmente el verso 20 al 22. Esta es la continuación del sermón de la semana pasada. Un sermón en el que estuvimos hablando acerca de cuál es el fundamento de la iglesia. La iglesia está fundada en dos grandes testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el verso 20, edificados sobre el fundamento. Y veíamos la semana pasada que el apóstol Pablo está utilizando la imagen del constructor. Un constructor, antes de construir una casa, lo primero que hace es establecer el fundamento. No puede construir una casa de arriba hacia abajo, porque va en contra de la ley de la física. No puede alguien construir de arriba hacia abajo, tiene que construir de abajo hacia arriba. Pero el fundamento también es muy importante, porque en el fundamento de una construcción está prácticamente la idea de lo que puede ser largo o lo que puede ser corto en años de existencia de esa construcción. Si el fundamento está mal colocado, es muy posible que en pocos años la casa se deteriore o el edificio caiga con un temblor o con algún mal tiempo. Por eso es importante que el fundamento esté puesto bien, para que de esta manera el edificio todo se mantenga sólido. En este caso, la iglesia es considerada tanto el templo de Dios. Fíjense bien que el templo de Dios es un término de construcción también. Nosotros a veces erróneamente decimos vamos a la iglesia, pero en realidad nosotros no deberíamos utilizar ese término, porque nosotros venimos a las instalaciones de la iglesia, ¿no? La iglesia somos nosotros, los miembros de ese cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo está utilizando esta fraseología porque él quiere dejar en la mente de los efesios la idea de construcción. Debe construir bien. La iglesia está fundada en Cristo Jesús. Cristo Jesús, que fue anunciado en el Antiguo Testamento como el que habría de venir, y en el Nuevo Testamento es confirmado como el que ya vino y viene de nuevo, ya no como sacrificio, sino que viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es lo que la doctrina bíblica nos enseña. Entonces nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios desde estos principios,
Nunca podemos establecer un fundamento doctrinal fuera de la palabra del Señor. Si nosotros hacemos doctrina fuera de la palabra del Señor, nuestra doctrina va a ser una doctrina de hombres, no una doctrina de Dios. Porque la doctrina que nosotros vamos a establecer, que es otra parte fundamental del fundamento, valga la redundancia, de la iglesia. Entonces debemos de entender nosotros que el Señor ha establecido algunas cosas que son fundamentales para establecer este fundamento doctrinal. Primero, el discipulado. ¿Por qué es importante el discipulado? El discipulado es importante porque nos permite a nosotros sentarnos en mesa redonda o en la sala de una casa a conversar acerca de temas de la palabra del Señor. Entonces es muy importante y es una práctica no muy utilizada en las iglesias contemporáneas. La iglesia contemporánea en su mayoría se enfocan demasiado en los servicios, en los cultos, y están, por ejemplo, en Centroamérica, prácticamente los 7 días de la semana están en cultos, están en servicios de adoración. No tienen cultos de enseñanza, de doctrina, de esos cultos donde las personas pueden aprender, deben de ser discipuladas. No hay un programa fiel a las escrituras de discipulado para discipular a los miembros de la iglesia. Por eso es que vemos que hay miembros que tienen 20, 30 y más años y son más maduros tal vez que un nuevecito en el Señor. Porque la madurez de una persona está muy conectada, pero muy conectada con el estudio de la palabra de Dios. La madurez de una persona está conectada muy directamente con eso. Entonces el discipulado es muy importante. Vea lo que dice el capítulo 4, verso 12. El verso 12, mire, el capítulo 4 de Efesios, verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, ¿para qué es el discipulado? Para la perfección de los santos. Necesitamos que la gente se vaya perfeccionando, y eso solamente se va a lograr por medio de un conocimiento estructurado acerca de Dios, acerca de lo que Él quiere para la iglesia. Por eso dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por él, nosotros hay que tener mucho cuidado cuando le enseñamos doctrina a una persona que no ha nacido de nuevo. Debemos de tener mucho cuidado, porque podemos darle armas a esa persona sin estar capacitados todavía para hacerlo. Pero mire el verso 13. El verso 13 es la clave más importante de esto. Hasta que todos lleguemos, fíjense bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de la fe. La única manera de que tengamos unidad en la doctrina es a través del estudio sistematizado que llevamos en la iglesia, a través del discipulado. Por eso dice: a fin de que lleguemos a una unidad intelectual y una unidad práctica. En otras palabras, fe y obra siempre van conectados. Hermanos, nosotros no hacemos obras para ser salvos, pero hacemos obras porque somos salvos. Por eso es que aquí está diciendo, miren, que nuestra fe nos lleva a accionar, a hacer cosas. Pero también nuestra fe y el estudio nos lleva al conocimiento. La parte intelectual necesita estar siendo nutrida con la palabra de Dios, necesita estar siendo moldeada con la palabra de Dios. Pero además de eso, la parte intelectual necesita estar siendo purificada por la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que el ataque más prominente que viene a la persona está en la mente? El enemigo siempre va a atacar, y muchas veces no es ni el enemigo, sino que es nuestra carne la que ataca nuestra mente. Y el enemigo se
se aprovecha de eso. Bueno, dice, ya le hallé la debilidad a este, ¡pum! Lo ataca todo el tiempo por esa debilidad a uno. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener, y el apóstol Pablo dice, llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No a la obediencia de Cristo, la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento malo que venga a nuestra mente. Inmediatamente nosotros tenemos que decir, esto no me conviene. Señor, auxíliame, porque esto no me conviene. Y es así como vamos a irnos santificando en Dios, nos vamos a ir purificando en Dios. Por eso es que el escritor dice, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto. Aquí no está hablando de perfección en acción, sino de perfección en conocimiento intelectual. Entonces, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primero está que nosotros tenemos que ir purificando nuestra mente. Y el día de la regeneración, el día de la santificación, el día de la glorificación, ese día nosotros vamos a ser como Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que seamos. Que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Para que nuestra vida se vaya compenetrando a Cristo y Cristo vaya creciendo en nosotros. Me encanta el término que utiliza el apóstol, utiliza Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Hermanos, esa debe ser la actitud de cada cristiano. Es necesario que yo vaya para abajo y que Cristo vaya para arriba en mí. ¿Por qué creen ustedes que es necesario esto? Bueno, principalmente es necesario porque eso nos va consolidando en el reino de Dios. Eso nos va compenetrando con Cristo y nos va formando a la medida de Él, al carácter de Él. Y a nosotros, cuando venga una situación difícil a nuestra vida, vamos a primero pensar bien antes de hablar y vamos a pensar bien antes de actuar, para que así nosotros vayamos dándole la gloria a Dios. Cristo dijo, yo no he venido a hacer otra cosa más que a rendirle la oración a mi Padre, por todo lo que Él me dijo que viniera a hacer, y por eso es que yo lo estoy haciendo. Y nada he venido a hacer de mí mismo, sino que solo lo que el Padre me dio que hiciera es lo que yo he venido a hacer. La orden de nosotros es, Cristo nos encomendó a nosotros y nos dijo, tienen que ser como yo aquí en este mundo, para que de esta manera la gente vea a través de ustedes, me vea a mí. Porque a Cristo nadie lo puede ver directamente, pero a través de quién va a ver a Cristo la gente, a través de nosotros. Si nuestra vida es un desastre, Cristo no está ahí. ¿Sí? Cristo no está en medio del desastre. Por eso es que nosotros tenemos que cada día irnos perfeccionando en Él para lograr ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Entonces la iglesia está llamada a formar un liderazgo al estilo de Cristo. La iglesia está llamada a eso. ¿Cuáles son los beneficios de tener un buen programa de formación de líderes? Hay por lo menos 5 o 7 razones por qué tener un programa bien definido. Y usted tal vez dirá, pero ¿por qué está diciendo esto, pastor? Pero yo le estoy animando para que nos animemos uno a otro, para que hagamos de esta iglesia, aunque seamos pocos como somos, que hagamos de esta iglesia una iglesia fuerte, sólida en la doctrina. Que cuando ustedes vayan a esa jungla que está allá afuera, a esa jungla de paredes, a esa jungla de luces, a esa jungla de edificios, ustedes puedan, cuando alguien les diga a ustedes, ¿y usted por qué cree en Cristo? Usted tenga la solvencia intelectual
para responder con seguridad: yo creo en Cristo por esto, esto y esto. Y no me importa, mire, yo digo que el resultado del crecimiento de una iglesia en número es por la buena doctrina. Porque una iglesia puede crecer en número, pero ser un desastre de iglesia. Pero una iglesia que crece equilibrada. Tenemos el caso de Spurgeon en Inglaterra. Spurgeon tuvo una iglesia de 10,000 miembros. El ministerio de Spurgeon le llaman el príncipe de la predicación, porque todo el mundo quería escuchar a Spurgeon predicar. De hecho, su sermón el día lunes al amanecer estaba impreso en todos los periódicos de London, el sermón de Spurgeon, el día lunes, para que la gente leyera, conociera las escrituras. Entonces, este hombre hizo un impacto grande en Europa, y no solamente en Europa, porque Moody, que fue otro gran predicador de la ciudad de Chicago, estaba de negocios en London, Inglaterra, y él estaba en la última grada en el tabernáculo bíblico bautista de London, cuando escuchó las palabras de Spurgeon. Dios anda buscando a un hombre para que haga su obra. Dios anda en busca de un hombre para que haga su obra. Y Moody dice: yo seré ese hombre. Desde la última grada, yo voy a ser ese hombre que Dios anda buscando. 10 años más tarde estaba predicando en el mismo lugar que Spurgeon estaba predicando. ¿Por qué? Porque regresó a la ciudad de Chicago y él incendió a Chicago con el Evangelio. Prácticamente llegó a Chicago. Él tenía empresa de zapatos. Eso era lo que él hacía. 3er grado académico. Así de que para los que creen: que yo necesito un doctorado para ser un buen líder, olvídese que eso no lo hace un buen líder. El que llama a las personas al ministerio es Jesucristo. Los institutos, los seminarios, las universidades cristianas son buenas. ¿Para qué? Para darle información a la persona. Pero sin el llamado de Dios, usted puede hacer un PhD en teología, y es el infierno que doy el PhD. Lo que necesita usted es el llamado de Dios. Moody regresa y hace todo un movimiento en las calles de Chicago. Dice que empezó a visitar los suburbios y a hacer grandes cosas con los niños. Al final, Moody también iba a tener un gran movimiento. Cuando él murió, quedaban 2 universidades y una serie de institutos en los Estados Unidos, Norteamérica, Europa y África. Del ministerio que un día escuchó a Spurgeon decir: Dios anda a buscar un hombre. La palabra que yo quiero decirle en esta tarde es: ¿usted está dispuesto a ser usado por Dios? ¿Verdaderamente está dispuesto a ser usado por Dios? Pues hombre, este es el día. Este es el día que tiene que comenzar. Hay 7 cosas. Primero, una visión clara. La iglesia debe tener una visión clara y enfocar a su gente. Y es a través del estudio de la palabra de Dios que vamos a enfocar a la gente en esto. La iglesia va a enfocar a la gente a la gloria de Dios. Yo aquí no soy el centro de este ministerio. Y nunca me vayan a ver a mí como el centro de este ministerio. El centro de este ministerio es Cristo. Y es Él el que necesita ser adorado, es Él el que necesita ser glorificado, es Él el que necesita. Yo solamente soy un siervo de Dios, que estoy juntamente con ustedes aquí para también, así como Moody incendió la ciudad de Chicago, nosotros incendiemos la ciudad de Toronto con el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos un avivamiento, hermanos y hermanas. Necesitamos un avivamiento. Si nosotros no buscamos ese avivamiento, esta ciudad seguirá siendo la ciudad más pagana de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero necesitamos que el Evangelio sea proclamado, porque el único que santifica las vidas y sana las heridas, restaura matrimonios y hace todo lo que quiere hacer es el Evangelio de Jesucristo.
Usted puede ir al psicólogo más grande de toda Norteamérica y Europa y el mundo, pero el psicólogo podrá aliviar sus psiques en un momento, pero la palabra de Dios alivia su vida para la eternidad y para la vida eterna. Nosotros necesitamos entender que la gloria es de Dios y es a Dios que le debemos nosotros nuestra reverencia. Vuelvo y le repito, si usted viene aquí a este lugar por mí, mejor que no vuelva, porque yo lo que quiero es que su vida esté enfocada en Cristo. Él es nuestro Salvador y la gloria siempre es para Él. La gloria es para Él. Tercero, hermano, el énfasis siempre tiene que ser el reino de Dios. El reino de Dios. Tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que decirle al compañero de trabajo, tenemos que decirle al vecino, tenemos que decirle a los compañeros de nuestros hijos en la escuela que hay un Salvador y ese es Cristo, el Señor. Tenemos que llevar el Evangelio de gracia, nunca rendirnos. Un verdadero pionero del Evangelio jamás se rinde. Hermano, yo he tenido más motivos que cualquiera de ustedes para tirar la toalla. Se han burlado de mí, han blasfemado mi nombre, han dicho de todo de mí, pero aquí me tienen de pie todavía. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive y yo sé que un día Él se levantó de los muertos y un día retornará. ¿Para qué? Para recompensar a aquellos que digan cosas malas de mí y recompensarme a mí por el trabajo que yo he hecho en el reino del Señor. Si de que no se rinda, hermano, no se rinda, continúe. Nunca permita que nadie opaque sus sueños, porque sus sueños Dios se los ha puesto a usted, su visión Dios la ha puesto a usted, y eche para adelante con esa visión, porque esa visión que Dios ha puesto en usted, sea de lo que sea, a mí no me interesa de qué es lo que Dios le ha puesto en visión. Lo que me interesa es que si Dios ha puesto una visión en usted, en su mente y corazón, tómela como suya y vaya para adelante, porque el Señor pronto regresa por su pueblo y necesitamos anunciar el Evangelio. Hermanos, mientras más ponemos en práctica lo que Dios ha puesto en nosotros, más nuestra fe crece. La fe es como un músculo, y yo no me canso de decirle, si usted deja de utilizar un músculo, cuando lo vuelve a utilizar, le va a doler como no se imagina. Pero lo mismo es la fe. La fe tiene que ejercitarla todos los días, con palabras pequeñas, con acciones pequeñas, pero su fe se va ejercitando. ¿Para qué? Para que al final Dios vaya haciendo la obra que Él quiere hacer a través de usted. Hermanos, mucha gente admira lo que yo hago, otros no tanto, otros se burlan de lo que yo hago, pero ¿saben una cosa? A mí me costó llegar a donde estoy. Han sido más de 23 años para llegar a donde estoy. Y le doy gracias a Dios por ello. Y yo sé que Dios tiene todavía cosas para mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tómese de la mano de Dios y vaya para adelante. Para atrás no, es para adelante que tiene que ir. Y vaya sacando todas aquellas cosas que no le convienen, aquellas que no le están funcionando. Sáquelas a un lado y encamínese al reino de Dios. Hermanos, un buen líder sabe contagiar a otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia. Un buen líder está empapado en la palabra de Dios. Yo le quiero preguntar algo, hermano. ¿Cuántos capítulos lee usted al día? ¿Cuántos capítulos de la Biblia lee al día? Lee por lo menos uno. Mire, si lee uno al día, le va a llevar más o menos como unos 10 años leer la Biblia completa. Pero la va a hacer. Pero si no lee ninguno, nunca va a leer la Biblia completamente. Se necesita. Alguien dice, mire, pero yo no sé leer. Pues hombre, si ahora usted una pestañita está arriba. Cuando usted hace en el teléfono, en la tablet, o en la computadora, entra y pone la Biblia.
le aparece la Biblia en la parte superior izquierda y a veces en la parte superior derecha, hay una sola pestañita. Y usted hace clic y la computadora le está leyendo. No necesita leerlo usted, sino que la computadora se lo está leyendo. El problema es que no leemos la Biblia. ¿Quién va a conocer a Dios si no lee la Biblia? Necesita conocer a Dios, hermano. Uno de los trabajos principales que nosotros tenemos es formar a los laicos, formar a los hermanos. Se preparan a los fieles para encontrar un lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Saben que el gran problema de nosotros muchas veces es que no hallamos qué hacer en la iglesia? Habiendo tanto que hacer, no hallamos qué hacer. O nos cansamos rápido. Nos cansamos rápido, hermanos, porque no tenemos el conocimiento que necesitamos. Ahora, un buen obrero cristiano usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra. Imagínense Jesús. Satanás es más bíblico que nosotros y tiene varios años ya viviendo. Conoce las escrituras bien. Imagínense a Jesús, le dice: mira, ¿por qué no le hablas a esas piedras? Si no, ¿acaso tú no eres Dios? Pues si eres Dios, habla de esas peñas, porque escrito está. Sí, escrito está. Dios sostiene a su pueblo. Y si Dios lo sostiene, Él va a cumplir que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué le dice? También escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego dice que lo llevó al monte más alto y le dijo: mira, si postrado me adoras, todo esto te daré. La palabra de Dios. Jesús le dice: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Luego llegó al pináculo, el templo, y le dice: ¿acaso no dice la escritura que si te lanzas de aquí, el Señor mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra y caigas? Satanás con la palabra, Cristo con la palabra, respondiéndose uno al otro. Ahora la pregunta es, hermano, si usted no conoce la escritura, ¿cómo va a poder responderle a Satanás cuando venga con ofertas? Estudie cuidadosamente la palabra de Dios. Practica la palabra de Dios con humildad. Con humildad. Ser cristiano no nos hace superhombres a nosotros. Ser cristiano nos debe de hacer humildes y merecedores, porque no merecemos la salvación. Ama la iglesia con todo su ser, identidad. Una persona que lee la Biblia sabe que la palabra de Dios es su fuente. Es disciplinado y paciente. Estas son cosas importantes, hermanos, en una persona. Esto es, hermanos, lo que tenemos que hacer, y con esto termino yo este tiempo. El apóstol Pablo menciona asuntos importantes del crecimiento como edificados. Edifíquense en el fundamento, en Cristo. Es decir, esto significa construyanse los unos a los otros en el Evangelio, en la gracia, en la bondad de Dios a través del Evangelio. Afírmense en la fe, en el conocimiento de Dios, en las riquezas del Evangelio. Afírmense. En otras palabras, hermanos, esto tiene que ver con enseñanza, aprendizaje. Necesitamos aprender para poder enseñar a los demás. La iglesia debe ser formada en un solo fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Los profetas y el Nuevo Testamento. La Biblia, los 66 libros que componen nuestro canon sagrado, es en eso que la iglesia debe ser formada. Yo espero que el Señor Jesucristo nos ayude a todos para poder alcanzar esa formación que Él quiere que nosotros alcancemos. Oramos.